y sin más le doy la más cordial bienvenida a mis queridos Maxi Abogados, Federico Anaya y David Peña. Muy buenos días, caballeros, bienvenidos. Buen día, Ernesto. Buenos días, buenos días. ¿Dónde te agarramos, David? En la calle estoy terminando una reunión que tenía, un desayuno de trabajo, pero bueno, aquí me conecto para participar un ratito. Órale, pues aquí está el último hombre Marlboro, fiel a su vestimenta. Mi querido David, pues a propósito de que proponías este tema y que nos pusiste ahí el reflector a Federico y a mí, así que gracias. Pues está concediendo un amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el tema no es menor, a propósito, como bien comentábamos en el grupo, pues de todos estos debates que está habiendo entre la Presidencia de la República, algunos periodistas y medios de comunicación. Y es el poder distinguir cuando un medio de comunicación y nosotras y nosotros los periodistas, pues estamos dando una noticia o estamos dando una opinión sobre la noticia. La CIRT pues ya pegó el alarido, el grito en el cielo y pues es otra víctima más que están coartando la libertad de expresión de nosotras y nosotros. Se nos hizo a Federico y a mí bastante relevante esta propuesta que nos hiciste. Cuéntanos, David Peña, ¿de qué va? Bueno, pues brevemente hacer un recuento de la parte histórica, digamos, de dónde emana Con todo respeto, Federico, ¿eh? Con todo respeto. Exacto, con todo respeto al historiador de esta mesa, ¿verdad? De este panel. Bueno, en el 2013 se hizo una reforma muy importante en materia de radio y televisión, de telecomunicaciones, justo después de la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República, como parte de las críticas, digamos, que se estaban estableciendo en el sistema político mexicano, pues era precisamente el papel que había jugado la radiodifusión, digamos, las televisoras principalmente, ¿no? Entonces, como parte, ya saben que siempre que hay estos procesos complicados a nivel federal constitucional de elecciones, pues se deviene una ola de reformas, ¿no? En este caso, se hizo esta reforma del 2013, sustancialmente el artículo 6 constitucional y a otras legislaciones, a la ley federal. En ese momento era la ley federal de radio y televisión, ahora cambió a Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones. Entonces, se cambia, se hace esta nueva ley y se avanza bastante. Hemos de reconocer que fue una de las reformas que incluso fueron del Pacto por México, pero fue una de las reformas importantes, digamos. Se avanzó en términos de libertad de expresión, de regulación y de control a los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión. Y uno de los temas que fue central en ese momento de la discusión, y que lo traigo a colación justo por este amparo, es precisamente el reconocimiento de los derechos de las audiencias. Es decir, al tratarse de un ente público o de interés público, en esa reforma del 2013 se estableció que serían servicios públicos la radio y la televisión, que serían servicios públicos y que serían en concesión a los particulares, pero no dejan de ser servicios públicos. Entonces, al tratarse de un servicio público concesionado, uno de los temas fundamentales que se discutió en esa reforma era cuáles van a ser los derechos de las personas que tengan acceso a esos servicios de radio y de televisión. En esa reforma se incluyó a radio, televisión, por cable también, digamos, ¿no? Los servicios pagados. No se reguló nada del aspecto de Internet, de ahora todos los medios como ¿no? Que estamos en Internet, todos los medios de comunicación por Internet, sino era radio y televisión abierta y radio y televisión restringida se llamaba, digamos que eran pues, los servicios por cable o por antenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los derechos de estas personas, de todas y todos nosotros que teníamos acceso a esos servicios públicos? Se estableció un capítulo en la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones, justo donde se reconocían los derechos de las audiencias. En el artículo 256 de esta ley y subsecuentes, varios más artículos. Son 2 o 3 artículos más de los que están ahí. Y esto tapamos la parte del contexto histórico. En esos artículos se reconocía que, entre otras facultades, a la IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, como entidad autónoma, tendría que establecer los lineamientos para que los medios de comunicación tuvieran sus códigos de ética, para que los medios de comunicación, bajo el principio internacional de libertad de expresión, que se reconoce como autorregulación, es decir, el Estado no puede regular a estos medios de comunicación, sino que se invoca a que se autorregulen.
Y a partir de esta autorregulación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues ya tiene un parámetro, digamos, para estar revisando si la conducta de los medios de comunicación es acorde con sus propios códigos de ética, sus propios estándares. Insisto, de fijación propia de cada medio de comunicación. Esto establecía un muy buen marco de revisión de conducta de la gente, de los concesionarios de radio y de televisión, porque entonces una entidad autónoma tenía los códigos de ética de cada uno de estos medios y nosotros y nosotras como usuarios podíamos ir a decir a la IFETEL, oye, fíjate que lo que se difundió en tal noticiario no cumple con su código de ética y por lo tanto pues te pido que tú ahí llames la atención o lo sanciones, ¿no? No es censura, sino pues justo estar revisando desde la lógica de que es un espacio público, forma parte del Estado, el espectro de radio y de televisión, pues tiene una obligación una entidad del Estado para vigilar qué se está haciendo con eso. Esa facultad al IFT obviamente no le gustó a los concesionarios y en el 2015, 2 años después apenas, promovieron una reforma que lograron, porque fue una reforma a nivel legal, es decir, solo en la ley, se eliminan partes de este artículo 256 de derechos de las audiencias y lo único que se dice es que los medios de comunicación tendrán sus códigos de ética, de autorregulación, punto. Desaparece la facultad del IFT para revisar, digamos, los propios códigos de ética y desde luego para regular la actuación de los medios a partir de sus propios códigos de ética. ¿Y por qué insisto mucho en esta parte? Porque la Cámara de la Industria de Radio y Televisión ahora salió diciendo que es una censura y que el Estado quiere censurar y quiere imponer un discurso hegemónico. No, lo que se dice, y está acorde con los estándares internacionales, es que los medios autorregulan, ponen sus propios códigos de ética y esos códigos de ética son públicos. Y luego entonces la gente sabe si sigue a un medio o no por su perfil editorial, por sus notas y por su código de ética. Si falta en este código de ética, ¿qué derecho tengo yo como usuario? Ir a quejarme al IFT y pues pedir que se sancione, que se investigue al medio, ¿no? Esto se modifica en el 2015, una asociación de defensa de los derechos de las audiencias interpone un amparo contra esa reforma, el amparo se los conceden en el 2017, y todo este proceso se va derivando hasta que hace 2 semanas, más o menos, la Corte resuelve, la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resuelve que efectivamente eliminar esas facultades del IFT del artículo 256 es contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque va en contra del avance progresivo de reconocimiento de derechos, en este caso derechos ya reconocidos en la Constitución de los derechos de las audiencias, y que esa reforma del 2015 iba contraria. Por eso es importante, y ya perdón la larguísima introducción, pero valioso. Gracias. Por eso es importante la resolución, porque justo retoma, o sea, regresa a lo que ya estaba en la ley, que fue acordado en el texto constitucional de la reforma del 2013. No es ahorita la Corte está decidiendo imponer un bozal a los medios. No, es un asunto que viene de muchos años, ya estaba en la Constitución y que yo coincido con la decisión de la Corte, es mi opinión jurídica personal, de que sí era un retroceso eliminar esta facultad del IFT para, digamos, supervisar que se estuvieran garantizando los derechos de las audiencias y que es muy importante el punto central, y ahí lo dejo, uno de los puntos que retoma la Corte en este amparo que concedió es precisamente lo que tú decías, Ernesto, de que en los medios de comunicación se pueda dividir cuando es información de cuando es opinión de quien está dando la información. Y aquí esto es un debate muy interesante porque luego nos hacen ver información, más bien opinión, como si fuese información, y eso se tiene que estar claramente diferenciado en cada uno de los canales de comunicación. Hasta ahí dejaría esta parte del primer saque. Gracias, mi querido David. Bueno, pues además de lo que quieras añadir de lo que acaba de introducir David, mi querido Federico, dice la CIRT, ¿no? La Cámara de la Industria de Radio y Televisión: la libertad de expresión de los medios de comunicación y de los comunicadores es la que les permite entreverar, esa expresión me llamó la atención, entreverar noticia y opinión,
decidir la agilidad con la que se hace uso de comunicación, el derecho a la libertad editorial y el momento y la forma en que se utiliza. Es absurdo que desde el Estado se pretenda someter a la radio y la televisión a controles y sanciones burocráticas que rompan con el flujo y el ritmo de la comunicación. ¿Qué decir, Federico Anaya? ¿Qué es lo que tú puedes entreverar? A ver, un detalle. Qué bueno que empezamos con entreverar. Déjame entreverar hechos y opinión. El hecho es esta declaración de la CIRT, que dice, es muy peligroso esta resolución. Hecho, la historia que nos acaba de decir David. O sea, es un debate muy complejo en el que se pretende que quienes tienen una concesión para utilizar el espectro radioeléctrico sean responsables de los datos que le están aportando a las audiencias. Entonces, a la audiencia hay que decirle con toda claridad qué cosa es un hecho y qué cosa es una opinión. Entonces, la relación histórica que nos hace David es un hecho. Pero al final, si se fijaron ustedes bien, David nos está diciendo, yo creo que la Corte tiene razón. Y entonces, ahí está ya la opinión. Eso es entreverar. Ahora, la verdad, Ceviche, es que no es difícil. El texto que nos estás leyendo, Ernesto, muy probablemente pasó por la mano de una persona. Voy a dar un hecho. Federico González Luna Bueno fue en el año 2012 hasta 2015 diputado federal por el Partido Verde Ecologista, es decir, por parte de la coalición que ganó la presidencia con Peña Nieto. Y él estuvo en algún momento como presidente y luego como secretario de la Comisión de Telecomunicaciones de la Cámara. En otras palabras, este señor fue el que hizo el texto que dice con toda claridad, hay una obligación de distinguir entre opinión y hecho. ¿Sí? Pero luego, una cosa importante, el señor regresó a su lugar de origen. De nuevo, este es otro hecho. El hecho es que él, ya desde antes de ser diputado por el Verde Ecologista y por la coalición de Peña, él había sido asesor jurídico de la CIRT. Ahora, ¿qué es la CIRT? Que ahorita la mencionaste muy rápido, Ernesto. Es nunca me acuerdo si es Cámara o Confederación de la Industria de la Radio y Telecomunicación. Es decir, Cámara. Es la Cámara. Es el sindicato patronal, es decir, son los empresarios que están metidos en el negocio de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Entonces, es una cosa interesante. Tú tienes hechos al abogado, un abogado muy prestigiado de este grupo, que se convierte en diputado y hacen la reforma que nos contó David. Y luego, este señor regresa y hoy en día es el coordinador de asesores del presidente de la Cámara, esta de radiotelecomunicaciones, de radio y televisión. Y él es el que está en todos los medios, desde el jueves pasado que salió la resolución de la Corte, diciendo este mensaje, que el Estado está pretendiendo involucrarse en definir qué cosa es opinión y qué cosas son hechos. Y hasta aquí, hechos. O sea, ¿de dónde viene ese señor y qué es lo que hace? Recordemos la historia que nos dio David. En 2012, uno de los reclamos de la izquierda era que durante 6 años Peña Nieto había hecho una campaña electoral de facto vendiéndole publicidad, o más bien adquiriendo publicidad, con la apariencia de noticias en todos los medios de comunicación grandes. Entonces empezó su campaña desde 5 años antes. Una de las cosas que se trata de hacer en esta reforma de 2015 es que las radiodifusoras nos digan, esto me lo está pagando fulano de tal o tal gobierno y esto es publicidad. Estos son hechos y esto es nuestra opinión. Hay que distinguir eso para que las audiencias sepan. O sea, si hay gente que quiere pagar por hacer propaganda, pues que lo haga, pero que nos avisen que es propaganda. Ahora, no es difícil hacer esto.
Nada más tienes que hacer un argumento responsable y ordenado, que eso es precisamente lo que tú y Alberto nos exigen a todos los que nos sentamos a la mesa de Momentum, que analicemos los hechos y luego vemos nuestra opinión sobre esos hechos. No es ciencia nuclear, simplemente es tener la mente ordenada y hablar pausadamente. Ahora, yo les recomiendo a quienes nos están oyendo que googleen Federico González Luna Bueno y van a encontrar una serie de declaraciones en donde las opiniones de este compañero son increíbles. O sea, de acuerdo con él, y se lo dijo a una reportera de la radio en Guadalajara, por ahí anda la entrevista, esta resolución de la primera sala de la Corte equivale a que tengamos un régimen político como si fuera el de Cuba o el de Corea del Norte. Mencionó a Stalin. O sea, esto es ya la locura. Sí, sí. Ojo, aclaro para que quienes nos oyen lo entiendan. Lo que acabo de decir es mi opinión acerca de la opinión del señor Federico González Luna Bueno. Pero el hecho es que él dijo eso. Ustedes pueden verlo, y como mi deber es distinguir, busquen ustedes en Googleen Zona 3, 91.5 FM de Guadalajara, cara a cara, ¿sí? Y el título es CIRT rechaza la sentencia de amparo en revisión 1031/2019, cara a cara. Ese es el hecho. En ese lugar, ahí donde les acabo de decir, están las opiniones vertidas por el señor Federico González Luna Bueno. Mi opinión es que el compañero tiene opiniones pues muy alocadas. Esa es mi opinión. Pero el hecho es que las dijo. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es explicar esto, así como lo estoy haciendo. Me puedo tardar un poco. Por eso, lo que tú nos leíste, Ernesto, la CIRT se queja. Al obligarnos a entreverar los hechos y las cosas, se rompe el flujo. Ellos están acostumbrados, y lo que sigue, de nuevo, es mi opinión, a la locura de la presentación amarillista de las noticias que hace, por ejemplo, Javier Alatorre, que un día truena por todo lo alto en contra de las vacunas. Ahora, eso es gravísimo. Ese caso es gravísimo, porque Javier Alatorre y un medio de radiodifusión está, de hecho, emitiendo una opinión que a las audiencias les suena como noticia de que las vacunas no sirven. Entonces no hay que vacunarse. Bueno, eso es gravísimo, ¿sí? Y el deber de Alatorre es gritar menos y explicar mejor. Ahora, yo le pregunto a quien nos está escuchando, ¿esto es irrazonable? No. Lo puso el Poder Legislativo en la ley y luego la élite decidió quitarlo en 2017 y con toda la razón del mundo, la sociedad civil presentó un amparo y ese amparo finalmente se resolvió ya en última instancia en la primera sala de la Corte el jueves pasado. Y por cierto, otro hecho. Resulta que cuando cuando un amparo llega a la Corte es porque alguien apeló la sentencia que concebía el amparo o que lo ve negar. ¿Quién apeló? La organización de la sociedad civil que nos dijo David. Pero resulta que cuando alguien apela una sentencia de amparo, de repente se puede aparecer alguien más, decir, yo también quiero. Y entonces resulta que hay un recurrente adherente, que es la Presidencia de la República. Y esto dice bien, esto es un hecho. Si ustedes lo buscan, amparo en revisión 1031/2019 y lo googlean, van a encontrar el PDF donde viene la propuesta que se discutió el jueves pasado en la primera sala. Y ahí viene bien clarito, la Presidencia de la República es recurrente adherente. Esto dice bien. ¿Por qué? Porque la presidencia lo que quiere es que seamos responsables, que digamos, esta es mi opinión y estos son los hechos. Ahora, hay días, ya les acabo de dar un hecho, es recurrente adherente la presidencia. Ahora voy mi opinión. ¿Qué es recurrente adherente, Federico? Recurrente adherente es, ya hubo un recurso de revisión para revisar el amparo que se concedió. Lo hizo alguien que tenía interés jurídico en ese juicio, que es la asociación civil. Pero entonces, alguien que tiene interés
en este tema se suma y dice, en este caso es a la Suprema Corte, primera sala, yo también estoy de acuerdo y quiero recurrir. Y tengo interés porque soy parte de alguna manera. Eso es un recurrente adherente. O sea, él no hizo la primera apelación, pero se suma a la apelación. ¿Sí? Por eso recurre porque se junta el recurso y es adherente porque se pega voluntariamente. ¿Sí? Ahora, la presidencia lo hizo. ¿Por qué? Porque está tratando de defender los derechos de las audiencias que habían avanzado con la reforma, que luego se eliminó. Y eso dice bien de la presidencia de la República. Esa es mi opinión. Pero también le impone, otra opinión mía, una obligación mucho más complicada al presidente. Porque si ustedes ven la mañanera, que es una cosa rara que estamos definiendo, la mañanera en esta comunicación circular, los hechos y las opiniones están mezclados todo el tiempo, están entreverados. Entonces, habrá que ser más disciplinados. Ojo, son muy largas las mañaneras, pero el presidente hace siempre un esfuerzo. Cuando de pronto empieza a reflexionar, dice con mucha claridad que él está reflexionando. Pero habría que ser más claros. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay que distinguir, y yo estoy de acuerdo con David y con la reforma original, sí es un deber de quien diga una noticia, decir, esto es el hecho, esta es mi opinión, de tal manera que nosotros decidamos. Ya, gracias. Si me permites, Ernesto, sí. Nada más antes de que hagas la pregunta, un ejemplo de lo que ya, bueno, aquí ya me pusieron música aquí de medio ambiente, entonces se va a escuchar un poco ya la música, pero esperemos que ahorita le bajen tantito. A ver, un símil de lo que ya se discutió hace también varios años era derivado también del proceso de Peña Nieto, fue que aparecía de repente en un programa de chismes, ¿no? Y entonces estaban hablando de, oiga, que Belinda cortó con no sé quién, y el otro así de repente, oye, pero fíjate que ayer vi en el Twitter que las propuestas de Peña Nieto me parecen muy buenas. ¿A ti qué te parece? No sé qué, la información. Este tipo de información insertada en estos programas, o sea, digamos, es más fácil distinguir cuando se trata de programas noticiosos o informativos entre opinión e información. Pero ¿qué pasaba con estos otros programas? Y entonces se hizo una reforma justo para evitar estas inserciones, digamos, como comentadas dentro de los programas. Entonces, tú estás viendo un programa y se divide el programa y dice, vamos a un anuncio o vamos, y entonces entran a una sección, pueden ser los mismos locutores anunciando la mayonesa, ¿no? Pero hay una clara separación en cuando se trata de una publicidad a cuando se trata del contenido del programa. ¿Qué es lo que ocurría? Y ahora lo voy a hacer violentando la ley. Por ejemplo, yo puedo decir, me estoy tomando este café, pero no está tan rico como el que venden en Tierra Adentro. El café de Tierra Adentro es delicioso y es extraordinario. Este café está más o menos, pero el de Tierra Adentro, y sigo. Entonces, el análisis de la reforma, ese anuncio, esos spots, no se cuantificaban como anuncios. Por eso se hizo la reforma a la ley. Porque a pesar de que ese anuncio es una verdad. Claro. A pesar de que ese anuncio sea cierto, ¿no? Sí. Vayan a Tierra Adentro, sí. café. No, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que sí. En clara violación a la ley estoy haciendo este anuncio. Asumo las consecuencias. Y entonces se hizo esta división entre los anuncios publicitarios. ¿Y por qué? Porque justo cuando va Peña Nieto a presentar sus informes de gastos, le dicen, oye, ¿y todas las veces que te mencionaron en Ventaneando? Y él dice, pues no. Pues si la gente me mencionó en Ventaneando era porque lo veían en Twitter y lo veían y la gente de los locutores libremente comentaban. Por eso se hizo esta reforma y por eso esto es muy importante. Ya se logró sacar este tema de la publicidad de los contenidos y este era el segundo paso, a mí me parece muy de fondo. Sí tiene que ver con la capacidad de hacer esta diferenciación y lo hemos hecho aquí y lo seguimos haciendo de forma sistemática, digamos, en todas las mesas que se tienen en Momentum, se hace un análisis de hechos y se hace un comentario o una opinión o una valoración. La CIR dice, eso va a romper el flujo de la información y atenta contra la libertad de expresión. Yo insisto, en mi opinión, que no tiene nada que ver, es un derecho para que las propias audiencias sepan cuándo se está hablando de un hecho o de un acto noticioso y cuándo es una opinión. Perdón, Ernesto. No, sí, bueno, pues no sé ahorita que David habló, pero si va otra vez para ti o Federico, quien la quiera contestar ahorita primero.
Una cosa es la noticia, otra cosa es la opinión. Y no sé si desde la mirada de ustedes, desde su opinión, la editorialización de las notas es una opinión o no, ¿no? Y déjenme pongo algunos ejemplos que vivimos y padecimos a lo largo de quién sabe cuántos años. Me quiero referir a San Salvador Atenco, ¿no? Como todos los comentaristas de Televisa, TV Azteca, el Universal, Reforma, todos los que estaban, pues era una criminalización y los conductores, pues, daban la noticia con una connotación donde los violentos eran las víctimas, ¿no? Y opinaban al respecto y entreveraban todo. ¿Sí? Y ahorita con el tema del hijo del presidente, no sé, me gustaría colocar estos dos temas, uno de atrás, uno de adelante, uno presente. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Mira, el asunto es este. Quien está dando la noticia, obviamente la da desde una perspectiva. Entonces, lo que la ley está diciendo es, ojo, porque lo que está diciendo la Corte en este amparo, por cierto, es que la ley que habían derogado debe permanecer. Entonces, lo que le ordena la ley es que tú lo expliques. Ahora, tú, Ernesto, y Alberto son muy claros desde qué lugar, desde qué posición están dando las noticias. Y también estoy casi seguro, ahorita me arriesgo, pero estoy seguro que Javier Alatorre, que lo mencioné hace un momento con lo de las vacunas, en el asunto de Atenco también debe haber presentado de manera muy sesgada las cosas, sí. Presentándonos a los manifestantes de Atenco como violentos, radicales, que se merecían la represión. Bueno, ese es un posicionamiento. Lo único que la ley está obligando es a que lo digan. O sea, el hecho real es que en Atenco hubo un enfrentamiento. Ese es el hecho. Y después tenemos opiniones. La opinión de gente como Ernesto va a ser que es el derecho a la manifestación que se confronta a la represión del Estado. La opinión de Javier Alatorre o de otros va a ser que es los radicales que pretenden desestabilizar a la sociedad, que se enfrentan a la ley y al orden. ¿Sí? La segunda parte es la opinión, y las audiencias tienen derecho a tener las dos opiniones. Ahora, lo que no se vale es que las gentes se presenten como blancas palomas neutrales, diciendo cosas como si fuera ciencia. ¿Sí? Eso es lo que no se vale. Porque no es cierto. En materia de noticias, en materia de política, siempre hablamos desde un lugar y damos opinión. Eso es lo único que está pidiendo la ley. Y no es difícil. Lo hacemos todos los días nosotros. Lo que la CIRT, y ahorita yo la estoy agarrando, porque aparte es mi tocayo, el Federico González Luna Bueno, porque sí estoy espantado, y esta es mi opinión, del desprecio que tiene Federico González Luna Bueno respecto de la capacidad de los locutores, de los entrevistadores, de la gente que habla en los medios. Por supuesto que pueden distinguir. Y cuando vemos a los locutores de una plática de trivialidades, de pronto sacar una tacita de café y hacer propaganda, por supuesto que saben que están haciendo la propaganda. Y cuando hacen una opinión política, por supuesto que saben que están haciendo una opinión política. No habría que disminuirlos. O sea, todos tenemos la capacidad de decir, estos son los hechos, esta es mi opinión, y te la presento a ti. Y eso es lo único que les pide la ley, lo único. Ahora, hay un detalle, y introduzco otro tema que no hemos tocado, Ernesto. Nosotros, aquí en este medio, que es Momentum, una alianza de rompimiento con Pie de Página, estamos llegando a quienes nos están escuchando a través de plataformas de redes sociales, YouTube, tal vez Facebook, etcétera, ¿sale? Bueno, y luego se transmiten los videos vía WhatsApp, por ejemplo. Es decir, en ningún momento Rompeviento o Pie de Página están utilizando el espectro radioeléctrico de manera directa, ¿verdad? Ustedes no tienen una concesión de radio y televisión, porque son rarísimas.
Son muy difíciles de conseguir. Solo los fifís muy grandes las tienen o el propio Estado, ¿sale? Por lo tanto, y esa es la parte loca de la historia, la ley que estamos discutiendo no afecta a Momentum. Momentum, no hay manera que llegue la autoridad del Estado a decirle, no has distinguido entre opinión y hecho. ¿Por qué? Porque no están usando el espectro radioeléctrico de manera directa. Y Federico González Luna Bueno, que también es un buen abogado mercantil, se quejó amargamente en el programa de Guadalajara que les recomiendo buscar, de que la decisión de la Corte les va a quitar negocio. Ojo, pregunten ustedes, lo que sigue es una opinión, pregunten ustedes a los capitalistas dónde les duele y va a ser en el codo, que es la ganancia que están dejando de tener. Las audiencias quieren tener opiniones claras y entonces van a las redes sociales a buscarlas. Y González Luna Bueno está muy enojado porque las grandes televisoras y las grandes radiodifusoras están amarradas a las concesiones que tienen con el IFETEL y a ellas sí las van a andar persiguiendo. Entonces dicen, vamos a estar en competencia desleal porque allá en las redes no tienen que cumplir con esta ley y nosotros sí. Y segunda, también están preocupados porque van a perder plata porque CNN, por ejemplo, ya tiene secciones de sus noticieros dedicadas nada más a México. Bueno, no solamente ellos, Russia Today también tiene su sección para México, ¿sale? Y como esos se están transmitiendo fuera del espectro radioeléctrico, pues tampoco tienen que cumplir con la ley. Y eso, todo eso lo dijo el señor asesor de la CIRT. O sea, no es nada más la lucha por la libertad de expresión y para que no nos volvamos Cuba y Corea del Norte, según él. No. Hay un problema de que la mayor parte de las noticias están llegando ahora a las audiencias a través de medios no regulados. Y eso representa negocio perdido. Ahora, ojo, ya muchos no nos vamos a acordar en eso porque estamos todos viejitos ya, pero en el año 88, parte del triunfo cardenista, neocardenista, fue que todo mundo, lo único que podíamos ver en la tele era 24 horas con Jacobo Salbutowski de Televisa. Sí, sí. Pero todo mundo sabíamos que lo que estaba diciendo Jacobo era falso. Y cada vez que él decía es negro, todo mundo pensábamos es blanco. Una cuestión, el tema es viejo, pero también tiene la parte de negocio y habría que discutirla también, ¿eh? Ya, gracias, Federico. David Peña, ¿qué decir al respecto? Mira, yo creo que en el tema, considero que la resolución nos permite no solo reconocer, digamos, regresar a ese estado para garantizar los derechos de las audiencias, y ahora yo me estaba haciendo memoria, ahora que estaba platicando Federico, que estaba participando, porque participé también, ya saben que luego me invitan a FITS y reuniones, entonces participé también en el proceso de la reforma del 2013, en esa gran reforma de libertad de expresión, y había uno de los temas que no se puso al final en la ley, pero que se quedaba como facultad del IFT, que ya no necesitaría ver ahora los efectos del amparo para ver qué es lo que va a cambiar, y ahora coloco todavía un tema de 2 recursos que están pendientes todavía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, uno de los temas que logramos insertar ahí era este tema relacionado con derechos de las audiencias, pero también la creación de mecanismos en ese momento se le llamaba ombudsman de los medios, es decir, que cada medio de comunicación tuviera su propio defensor de las audiencias. Y eso se estuvo estableciendo en varios medios de comunicación, y he de ser honesto de que reconociendo de que solo los medios públicos del sistema público de radio y televisión mantienen a los ombudsman de los medios de sus propios medios, es decir, Canal 11 tiene su propio defensor de las audiencias, el 22 tiene su defensor de las audiencias, IMER tiene su defensor de las audiencias, es decir, todos los medios públicos tienen esta oficina, es una persona, al final que recibe las quejas, digamos, de la audiencia. Y la audiencia dice, oye, mira, pues yo creo que lo que dijo tal noticiario o lo que dijeron en tal programa no está bien, o tal cosa, no sé, yo quiero saber de dónde sacan esta información, ¿no? Pues obviamente si no son fuentes reservadas y tal, y quiero conocer más del medio de comunicación. Entonces, esta figura que se tiene como defensor de las audiencias se mantiene, insisto, en la mayoría, no sé si en todos los medios públicos, pero en la mayoría, los más grandes, digamos.
esa figura se empezó a establecer entre el 2013, 2014 en algunos medios de comunicación privados y con la reforma del 2015 desaparecieron todos. Entonces, esta figura del defensor de las audiencias en los medios privados desapareció, pues justo porque se reforma la ley y evitaron, digamos, la pena, ¿no? De tener a esta persona ahí garantizando los derechos de las audiencias. Oficina o entidad, digamos, o responsabilidad que sí se asumió por los medios públicos, cuando menos desde el 2015, 2016 hasta la fecha. ¿Por qué es importante el señalamiento? Y voy a estos dos puntos que se conectan. Uno, porque el primer pronunciamiento de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión aglutinaba los medios públicos también. Es decir, el primer pronunciamiento de la CIR decía: los medios públicos y privados del país estamos en contra de la resolución de la Corte no sé cuál. Y entonces ahí tuvo que salir Genaro Villamil, el director del Sistema de Radiodifusión Pública, Sistema Público de Radio y Televisión mexicanos, a decir, pues nosotros los medios públicos no vamos en ese carril, ni estamos en contra de la sentencia, al contrario. Y él hace la propia referencia que hacía Federico. La presidencia de la República se sumó como adherente a ese amparo, justo en la intención de que se regresara a la ley antes de la reforma del 2015, es decir, con estas facultades del IFT para monitorear, digamos, los códigos de ética de cada uno de los medios de comunicación privados del espectro de radio y de televisión. Entonces, ahí es un dato, digamos, importante, porque no se trató de todos los medios de comunicación, como lo quiso presentar la Cámara, la CIR en algún momento. Son los medios privados, los medios concesionados, los que están saliendo, digamos, a descalificar la decisión de la primera sala de la Suprema Corte que estamos discutiendo, mientras que los medios públicos, a partir del jueves, viernes, han estado sacando ya prácticamente la mayoría de los medios públicos posicionamientos en coincidencia con lo que dijo el director Genaro Villamil, de decir que, pues, uno, es una decisión de la Corte, entonces, pues, para donde no hay como para dónde hacerse, y dos, que celebran la decisión de la Corte porque es avanzar en este sentido de reconocimiento, de recuperar derechos que se habían perdido, digamos, con la reforma del 2015, ¿no? Y otro punto que me parece importante en este momento es el sábado, creo el domingo, no sé, se pronunció el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ahí me parece muy interesante el pronunciamiento porque interesante y preocupante también, porque la decisión del amparo, que desde nuestro particular punto de vista estamos aplaudiendo la decisión de la Corte en ese sentido, y que ya dijimos ha sido vilipendiada por la CIR, se vincula con dos acciones de inconstitucionalidad que están presentes todavía o que están pendientes en la Corte de resolverse, relacionadas con esa misma reforma del 2015. En algunos va sobre el 256 también, sobre los derechos de las audiencias, y otra acción de inconstitucionalidad sobre otros artículos que se reformaron de la misma ley en esa misma reforma. Hay dos acciones de inconstitucionalidad pendientes que esas le toca resolver al Pleno de la Suprema Corte, no a una sala. Hay dos salas en la Corte, le toca resolver al Pleno. Y el presidente del tribunal dejó entrever, hoy que es ¿no? Para entreverar, que podría la decisión de la Corte sobre esas acciones de inconstitucionalidad ser coincidente con lo que se discutió en este amparo, es decir, tirar esa parte de la ley y regresar los derechos de las audiencias, pero podría no ser coincidente. Entonces, incluso el propio presidente, citándolo, estuve viendo una nota donde decía, se podría revocar esa decisión. Y ahí en un lapsus jurídico, él mismo dice, bueno, no, revocar no, porque ya es definitiva, no se puede revocar, pero podríamos no coincidir con ese criterio del amparo. Entonces, ahí me preocupa un poco que obviamente lo que están haciendo la CIR en esta super campaña, pues es meterle presión ahora a la Corte para que cuando resuelva esas dos acciones de inconstitucionalidad, diría el presidente, no revoque lo que se concedió en el amparo, pero sí contradiga lo que se concedió en el amparo y tendría mayor efecto y mayor alcance las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, no, el tema no está cerrado completamente, sigue abierto todavía esta puerta en el Poder Judicial, y pues veamos cómo se va a comportar también la Suprema Corte, digamos, entre estas presiones,
Y ahí me parece que vamos, y por eso quería colocarlo en este día para hacer la discusión, Ernesto, va a venir una campaña, pero, o sea, brutal, brutal, para estar cuestionando esta decisión y los efectos que pudiera tener, porque justo está todavía la discusión de estas dos acciones de inconstitucionalidad, donde la Corte en pleno podría echarse para atrás y podría darles esa gran facultad o esa gran concesión que ya tienen los concesionarios en la reforma del 2015, que es justo tumbar toda esta parte de los derechos de las audiencias. Entonces sigue un tema a debate y viene yo, y si ya no apuesto, ya sabes que me regañan aquí, mi querido Ernesto, ¿no? Pero yo sí les puedo prometer que va a venir una gran campaña, una campaña muy, muy fuerte por parte de los medios de comunicación para evitar que, pues que esto se consolide ya en las acciones de inconstitucionalidad. Órale, gracias David. Pues vaya elementos que está colocando aquí David Peña sobre este punto, Federico. No sé si tú quieras añadir algo más aquí en esto que ya está el preludio que nos anuncia David Peña de que se viene una campaña más, otra más para golpetear también aquí a la presidencia de la República, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque también tenemos el otro tema, aunque tenemos poquitos minutitos, pues tenemos el tema de Samir Flores, que ahí, bueno, pues sabemos que David es el abogado y que pues tendrá bastantes luces. Y yo quisiera nada más, si quieres añadir algo, también en el grupo, en el chat que nos estábamos escribiendo, pues David comentaba también, pues a propósito del caso ahorita del debate que tenemos medios de comunicación y periodistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿en dónde colocas tú este tema del que estamos abordando con respecto del que la Suprema Corte de Justicia concedió el amparo? Fíjate, dos cosas añadiría yo nada más para cerrar. Primero, los poderes de las audiencias son mucho más grandes de lo que pensamos. O sea, en serio, o sea, vencimos a 24 horas y a Sabludowski en 88, y lo seguimos haciendo. La gente va a buscar otras opiniones y noticias desde otros enfoques en otros lugares, y está yendo a internet, está yendo a las redes sociales, y esos no están regulados. Y la gente es inteligente, sí distingue, ¿sí? Ahora, la otra cosa es, y yo creo que esto es un hecho, lo estoy presentando como opinión, pero estoy diciendo un hecho fuerte. Lo que nos explicó ahorita David, cómo los medios públicos están apoyando la decisión de la primera sala de la Corte, y lo que mencioné yo, que el presidente se sumó a la apelación que hicieron los amparistas. Eso nos está indicando que este gobierno, con todas las contradicciones que pueda tener, está tratando de sostener derechos de las audiencias y de ser más responsable respecto de lo que dice. Luego la mañanera nos puede parecer muy enredosa y muy compleja, pero creo que aquí sí tenemos un hecho, y lo estoy presentando entreverado con mi opinión, lo aclaro, que nos dice que hay buena fe en las cosas. Y en el otro lado lo que ustedes tienen son campañas que lo que buscan es hacer pura propaganda política y destruir al enemigo, no importando si dicen o no mentiras. Y ahí, como también dijo el presidente, debemos agradecer la sinceridad del señor Al-Azraqui, que clarito lo dice en redes, o sea, hay que decir mentiras. Bueno, la gente oye mentiras, está acostumbrada a oír mentiras y sabe reconocer. Al final de cuentas, la libertad y la razón terminan encontrándose en nuestra mente de cada quien. Entonces yo creo que vamos bien, pero estemos pendientes, nada más. Ya, gracias Federico. David Peña, 3 años se cumplen del asesinato de Samir Flores. ¿En qué momento estamos con respecto del caso y el esclarecimiento de los autores materiales e intelectuales de Samir? Mira, Ernesto, Federico, pues sí, son 3 años ya del asesinato de Samir. Samir era un personaje, un líder indígena que tenía presencia, digamos, en su comunidad, trabajo, sobre todo para enfrentar, digamos, tanto a los caciques locales como a los grupos de narco locales, como a la imposición de los proyectos o los megaproyectos. Pero a raíz de su asesinato, Samir se ha convertido en un ícono de la resistencia,
indígena a nivel nacional y se ha convertido también en un referente de la lucha de los pueblos y de las comunidades. Y eso, digamos, tiene un valor o tiene una significación especial porque justo permite pues dimensionar el efecto de lo que tuvo el asesinato de Samir y la importancia que debería tener para el Estado mexicano el resolver el caso, el esclarecer el caso a puntualidad, digamos, no sé cómo expresarlo, o sea, el poder resolver el caso a detalle, el que no quedara ninguna duda sobre qué fue lo que pasó, quiénes participaron, quiénes son los autores materiales, desde luego, quiénes fueron los partícipes, los autores instigadores o los que ordenaron este asesinato. Y creo que lamentablemente tanto la Federación como la propia Fiscalía del Estado de Morelos han sido incapaces de poder integrar una investigación con este nivel de claridad y de pulcritud. Leía yo el fin de semana, justo en el marco del aniversario, que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Tlaxcala y Puebla, que es al que pertenecía Samir, dice y señala públicamente y dice: el asesinato de Samir es producto del narcoestado, de este narcoestado que vivimos en Morelos. Y a mí me parece que la definición, aunque pudiera ser muy radical, muy dolorosa, digamos, es bastante descriptiva. A raíz de que en el mes de enero supimos de las fotos del gobernador Cuauhtémoc Blanco con los líderes del narco de la zona, y que hemos estado sabiendo de muchas otras relaciones entre los actores políticos, incluso algunos actores políticos de la Fiscalía, de la Secretaría de Gobierno, de la Gubernatura, con estos actores del narco, nos parece muy difícil el poder creer y el poder confiar en la forma en la que se ha llevado la investigación hasta el momento. Y nosotros hemos de asumir la responsabilidad también que nos toca como parte de la coadyuvancia. Nosotros representamos a las víctimas, en ese caso, de la esposa de Samir, a sus papás. Hemos participado en la investigación, pues desde la buena fe, digamos, ¿no? De que pues estamos confiando en que estamos trabajando con una fiscalía y pues vamos a creer lo que la fiscalía esté, no obviamente ciegamente, pero vamos a creer en la parte de lo que está haciendo la fiscalía. A raíz de que se da a conocer toda esta información en el mes de enero y estos días que van en febrero, desde luego que nos salta mucho más la duda sobre la forma en la que se ha avanzado la investigación, en la que se ha integrado algunos de los datos de prueba de la investigación. No estamos tampoco desconociendo la investigación ni deslegitimando la investigación, pero sí nos generan muchas dudas, muchísimas dudas, en la forma en la que se han obtenido algunos testimonios, por ejemplo, o alguna información relevante que esté contenido en la carpeta. Entonces, yo sí creo que el Estado mexicano tiene una obligación en todos los casos, desde luego, pero particularmente en este caso de un asesinato de un defensor de derechos humanos con esta, insisto, que se ha vuelto ya icónico, emblemático en el movimiento indígena, en el movimiento de defensa de derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y pues lamentablemente no podemos confiar del todo en la Fiscalía de Morelos por todos estos nexos y redes que se están publicando de los funcionarios, pero tampoco podemos confiar en la Fiscalía General de la República y dirán que todos los caminos nos conducen a Roma, que todos siempre acabamos hablando de la Fiscalía, pero la Fiscalía General de la República ni siquiera se acercó, en 3 años se ha acercado, para coadyuvar en la investigación, para aportar con datos de inteligencia federal, para, digamos, no asumir la investigación, pero para decir vamos a colaborar. Es un caso relevante, es un caso que le interesa, digamos, al Estado mexicano y que vamos a coadyuvar en resolverlo y en clarificarlo, ¿no? Son 3 años, la Fiscalía no ha mandado ni un solo oficio, literal, ni un solo oficio para decir en qué les puedo ayudar. Y bueno, la desconfianza en la Fiscalía del Estado pues crece cada día más, ¿no? No es a nivel personal, podemos tener una relación de trabajo con algunos funcionarios, algunas funcionarias, pero más bien es a nivel de la estructura, ¿no? La falta de confianza a nivel institucional, que es justo lo que señalaba la esposa de Samir este fin de semana, ¿no? No hay confianza en las autoridades, pues tampoco es que no les creamos, pero tampoco es que les vayamos a creer todo lo que nos estén dando en torno a la investigación. Entonces me parece que es un momento difícil, es un momento crítico en la investigación. Hay una persona detenida, recordar al auditorio que hay una persona detenida, hay 2 personas todavía prófugas, una de ellas presumiblemente ya está muerta,
estamos haciendo la corroboración de los datos de, digamos, de genética, pero la investigación sigue abierta todavía para hilar o para llevar la conducción hacia los autores instigadores, autores intelectuales del asesinato, ¿no? No solo estos que dispararon, los gatilleros. Y creo que esa parte, el poder elevar y el poder subir a cuáles eran los intereses, quiénes eran los actores políticos o los actores del narco que se beneficiaron de la muerte de Samir o que querían que Samir desapareciera del mapa, yo creo que eso va a ser, considero mucho más difícil de lo que han sido estos 3 años de investigación, simplemente para encontrar a uno de los 4 gatilleros que participaron. Ha sido 3 años para detener a uno, y creo que para poder continuar con la investigación necesitamos, yo ya no diría voluntad política, porque no falta solo la voluntad, sino la decisión de meterse realmente en la investigación, tanto del gobierno del estado como del gobierno federal. ¿Se tienen los nombres de los 4, David? Sí, tenemos los nombres de 3 de ellos. Uno cuarto nunca lo hemos logrado identificar. 3 de ellos se tienen los nombres, uno es el que ya está detenido, y los otros 2 son órdenes de aprehensión que se hicieron públicas, ya salieron creo que fue en octubre, noviembre del año pasado, cuando se detuvo esta persona, se hicieron públicos los nombres de estos otros 2. Uno de ellos ya presuntamente habría sido, todos los datos nos dicen que fue asesinado hace un año en Puebla, en un ataque, en un enfrentamiento, pero estamos corroborando esa información, si es cierto, si es él, insisto, pero además de que podamos corroborar esa información, nos sigue ahora quedando ya más la duda de si esta persona que está detenida, pues realmente participó o no, o si es el pagador, en términos políticos, ¿no? El pagador que lo ponen ahí para que pague el asesinato, y que bueno, pues se le baja un poco la presión, ¿no? Insisto, yo no estoy leyendo el chat, pero alguien dirá, pues ¿cómo si están ustedes en la investigación, no saben los detalles? Claro que conocemos los detalles, no los podemos decir. Hay muchos detalles, muchos actos de investigación que la Fiscalía realiza de motu propio, es decir, ella sola, y de repente llega y nos dice, fíjate que encontré al testigo A que me dice esto. Pues nosotros corroboramos la información y decimos, pues está bien lo que dice, hay que continuar. Pero al final la potestad, el poderío lo tiene la Fiscalía, y la obligación de la investigación y de conducción de la investigación lo tiene la Fiscalía, no nosotros como coadyuvancia. Nosotros acompañamos el proceso, ¿no? Pero hemos sido bastante cautelosos en todo momento de no validar por completo la investigación, de no salir con la Fiscalía sumándonos, sino más bien guardando estas sanas distancias precisamente ante las dudas que seguimos teniendo en la investigación, dudas que se incrementan pues con todas estas notas que están saliendo de la entreveración que tienen el crimen organizado con los políticos locales. Ya, gracias David. Federico Naya, ¿con qué te despides? Nada más con un detalle, que sería una reflexión, opinión, a partir de los hechos que ahorita nos acaba de comentar David. Y ojo, lo que nos dice David son hechos, es noticia, porque ellos son coadyuvantes dentro de una investigación y nos ha dado noticia de las cosas que ellos han visto. Entonces ese es un hecho dicho por la persona que es coadyuvante. Ahora, va mi opinión. ¿No deberíamos hacer más fuerte la posición de las coadyuvancias? ¿No deberían las coadyuvancias en algún momento convertirse en acusación particular? Y si yo estoy proponiendo esto, mi gran pregunta va a ser, ¿deberían las acusaciones particulares también tener potestad de hacer investigación? Nuestros primos norteamericanos crearon todo un sistema de investigadores privados que hasta salen en las noticias, perdón, en las novelas de detectives. Es más, las novelas de detectives existen por eso. Pero hay una realidad. La sociedad tiene derecho a hacer sus propias investigaciones, tiene derecho a llevarlas al juez, y yo creo que eso, el tema, tenemos que reflexionarlo, porque no vamos a poder durante todavía mucho tiempo confiar en nuestras fiscalías. ¿Cuál es, Federico, para la audiencia, hacerle la distinción de el papel de la coadyuvancia a diferencia del defensor, para quien no está familiarizado, por favor? Sí, cuando yo soy abogado y estoy acompañando a la víctima de un delito, no tengo
manera de intervenir directamente ni en la investigación cuando estamos en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ni en el juicio cuando ya estamos ante un juez penal. Tengo que hacerlo de la mano, y más bien abajo de la mano, sería mejor expresión, del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que acusa y es el que lleva la dirección de todo. Y eso significa que hay ocasiones en que el Ministerio Público puede tomar decisiones sin consultarme a mí e incluso en contra de mi opinión. ¿Se acuerdan que hemos platicado de los criterios de oportunidad y la negociación con los acusados? Bueno, eso, obviamente el poder está del lado del Ministerio Público, del fiscal, y no del lado de la víctima. Y ahí sí hay una diferencia gigante porque el defensor tiene su abogado y tiene su propia palabra. La persona acusada habla a través de su abogado y habla directamente. En cambio, la víctima nunca habla directamente. Habla siempre a través del Ministerio Público, y lo que tendríamos que reflexionar es si no deberíamos permitirle hablar a través de sus asesores jurídicos, que son los coadyuvantes. Y no tendrían que ser coadyuvantes, tendrían que tener el mismo rango en el juicio que el Ministerio Público. Pero bueno, el hecho real es que David ahorita está cumpliendo con su deber de decirnos cómo van las cosas y decir hasta dónde ellos, como abogados de las víctimas, pueden confiar o empiezan a desconfiar o vuelven a confiar en la investigación de la Fiscalía. Eso es un hecho, y aparte va a ir cambiando. Y aparte, David nos dijo una cosa que valdría la pena dedicarla en otra mesa, Ernesto: el pagador. O sea, sí, parte del arreglo del crimen es que cuando ya no pueden evitar que haya una investigación, hay alguien que va a ser acusado y va a pagar por el crimen. Y eso es una horripilante costumbre en todas las sociedades. Y la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de eso también? Pues ahí está la invitación que hace Federico para el siguiente programa. Pues habría que hablar, igual te tomamos la palabra, mi querido Federico. David Peña, en un minuto, ¿con qué te despides? No, bueno, igual agradecer como siempre el espacio. Solamente en una acotación a lo que decía Federico, en el tema del sistema de justicia que ya tenemos, esta figura que se llama asesoría jurídica de las víctimas, que digamos que se trae de la coadyuvancia anterior. Seguimos como coadyuvantes, es esta figura de asesoría jurídica. Tenemos un poco más de juego, digamos, un poco más de juego en el proceso penal, no como quisiéramos, justo como dice Federico, tener muchas más facultades. Y el tema sí sigue siendo el tema central de la investigación. Nosotros podemos aportar datos de pruebas, ofrecer, pero al final el Ministerio Público es el que dice este sí, este no, este lo hago yo solo, este lo hago sin que te consulte, este lo hago no, y ahí no hay un mecanismo de control. Seguimos participando, digamos, como adherentes ahí en esa parte. Entonces, pero entonces en la asesoría jurídica sí puedes presentar elementos, sí, pero como coadyuvante, ¿no? Sí, igual, o sea, digamos, es la misma figura, se trajo, digamos, de la coadyuvancia que tenía en el sistema anterior, ahora de la coadyuvancia seguimos coadyuvando con el Ministerio Público, que es este término, pero desde la asesoría jurídica, así se llama ahora el término, pero en la asesoría jurídica nosotros podemos presentar datos de prueba, decirle, mira, yo considero que este elemento es muy importante, ¿tenemos el derecho de presentarlo en la carpeta? Sí. Quien valida si ese elemento es importante o no es el Ministerio Público. Quien toma en cuenta ese elemento, si es importante o no, es el Ministerio Público. Quien decide si ese elemento va a servir para un juez es el Ministerio Público. O sea, estamos invitados a la fiesta, pero a la hora del pastel ya no nos invitan. Entonces, es un tema ahí complicado, porque sí, en estricto sentido nos dicen, pues tú presenta tus propios datos de prueba. Claro, nosotros los presentamos, pero al final en la valoración, en la validación y en la convalidación hasta el juez, quien lleva mano sigue siendo el Ministerio Público. Entonces, ahí es un tema, digamos, sigue siendo un tema complicado. Esto, incluso nada más en el caso de Sammy, nosotros tenemos pendientes, no sé si son 19 o 21 actos de investigación promovidos desde nosotros para que se mejore la investigación o se perfeccione la investigación. Y llevamos 6, 7 meses y de esos 18, 19 actos de investigación se han hecho 3 o 4. Y no tenemos forma de... Claro, podemos ir a un juez a reclamar para que el Ministerio Público lo obliguen a hacer y el juez le va a decir, Ministerio Público, hazlo. Y el Ministerio Público puede decir sí y se puede tardar otros 3 años en hacerlo. Entonces, ante eso no seguimos sin mecanismo. Entonces ya no vamos a seguir en el debate, ya era para despedirme, ya me piqué. Entonces, pero bueno, muchas gracias, mi querido Ernesto. No, pero muy útil esto último que están abordando los dos, particularmente porque, bueno, no solamente abogados, también
gente de organizaciones de derechos humanos u otros que han fungido como coadyuvantes en distintos casos de víctimas y que se genera pues siempre mucha frustración de que pues el papel es muy, muy acotado. Así que vale la pena. David, Federico, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Ernesto. Gracias, saludos a todas, a todos. Saludos. Hasta pronto. Luego.